Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que se llama Influencers de Dios. Hoy ya nos acompaña nuevamente el Padre Antonio. Padre, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bienvenido nuevamente Gracias. a este espacio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el Padre Manuel Vega. Me gustaría que se presentara y nos contara un poquito como de las funciones suyas como sacerdote. Un cordial saludo para todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio de reflexión y diálogo. Bueno, ya dijiste mi nombre, Manuel Vega. Soy sacerdote de la diócesis de Faca hace 27 años. Actualmente soy el rector del colegio seminario de nuestra diócesis y vicario general de la diócesis de Faca. Listo, le agradezco el espacio, que haya aceptado nuestra invitación el día de hoy. Para los que han venido siendo juiciosos y tienen el contexto, hace 8 días hablamos particularmente de la situación que pasa en nuestro municipio en cuanto a las personas que han tomado una decisión drástica de terminar con su vida. Hoy queremos verlo desde la parte eclesial y teniendo en cuenta la opinión de 2 grandes sacerdotes en el municipio, nos gustaría hablar un poquito del tema, sobre cómo ha visto la situación en el municipio, que en menos de una semana ya casi 4 personas decidieran acabar con su vida, tanto adultos y más en los jóvenes. No sé cómo ha afrontado, cómo ha tomado la situación siendo rector de una institución. Este tipo de situaciones ciertamente prenden alarmas. Bastaría solamente con una situación de estas para que todas las instituciones, familia, todas estas realidades que propenden por el bien de las personas tomaran cartas en el asunto. Me parece que es una situación supremamente delicada que afecta profundamente los valores de la sociedad en la que nosotros vivimos, donde consideramos la vida como un valor, como un don. Así lo tenemos que expresar en muchos ambientes. Y ciertamente cualquier situación que se presenta alrededor de la dignidad humana, del valor de la existencia humana, debería confrontarnos de manera casi inmediata ante ese tipo de situaciones donde tenemos que colocar un gran empeño, precisamente como en todo esto que tiene que ver con la salud mental de los niños, de los jóvenes, de los adultos, porque está relacionado abiertamente con esa realidad. Es una situación de comprensión que se ve afectada hasta el punto de llevar a una persona a tomar este tipo de decisiones. Entonces nos deben afanar muchas cosas. Antes de que sigan sucediendo este tipo de situaciones, nos tiene que preocupar ciertamente el ambiente en el que nuestros niños y jóvenes se están formando, se están educando en valores, en el sentido de la vida, en el amor por la vida, por la existencia humana. La administración municipal tiene también una cuota muy importante en el cuidado de todos esos valores, porque estoy convencido que en una sociedad donde el ambiente es positivo, donde la vida humana se puede desarrollar con muchas posibilidades, con muchos proyectos, donde hay entusiasmo por la existencia, pues todo eso redunda precisamente en el florecimiento de la vida. Pero cuando pasan este tipo de cosas, eso quiere decir que detrás de todos estos problemas hay situaciones de orden social, económico, político, espiritual que están afectando a las personas. Sí, en el orden espiritual, ahí es donde entra un poco mi inexperiencia todavía en el sacramento de la reconciliación. Uno normalmente lo ve en clase, cuando se acercan, y muchas personas, padre, sin ánimo de exponerlas, ni mucho menos, sino es una realidad que se vive en la celebración del sacramento. Muchas personas se confiesan de eso. Dice: padre, yo en determinado momento estuve a punto de esto y me siento muy mal. ¿Qué hago? Pues uno generalmente procura siempre buscar el lado positivo de la persona.
porque siempre entran con mucho dolor. Yo soy esto, me falta esto, muestran todo lo negativo. Y uno intenta ahí entrar por lo bueno, ¿qué tiene de bueno? ¿Cómo yo logro extenderle la mano para sacarlo de ese abismo, de ese hundimiento que está teniendo en la vida? ¿Sí? Seguramente padre, 27 años de ordenado, formador mío en el seminario, me recibió así a chinche. ¿Sí? Padre, ¿qué más uno podría decirle a una persona en esa situación que llega supremamente dolida? Sí, no. Mire, cuando nos llegan estos casos en el sacramento de la reconciliación, generalmente hay dos situaciones que uno tendría que evaluar. Y una primera es hasta dónde el acompañamiento que nosotros podemos hacer, que es profundamente espiritual, que brota del Evangelio, eso podría ayudar a tocar el corazón de esa persona para que encuentre el valor de la vida, del don de la vida, y desde luego exaltar la dignidad del ser humano. Pero cuando este tipo de pensamientos llegan a una persona en torno a la vida, a quitar la vida, generalmente detrás de eso hay una disminución muy grande de la estima de sí mismo y de su propia dignidad. Entonces, una tarea importante desde la espiritualidad es hacer reconocer que a pesar de nuestras limitaciones, de las fragilidades, de las imposibilidades que tenemos en la vida, la persona no deja de tener valor. Sigue siendo una persona con dignidad, con valor, con altura, con gracia, y eso habría que hacerlo notar. Pero lamentablemente muchas de estas situaciones tienen otro punto de vista, y es precisamente que cuando este tipo de pensamientos llegan, hay una deficiencia biológica, o sea, hay una realidad biológica, mental, que afecta profundamente y que lleva a una persona a tener este tipo de pensamientos. Muchos casos se pueden solucionar desde luego con la exaltación de lo espiritual. Y hay un camino precioso, porque cuando hay una espiritualidad elevada, sencilla, profunda, de encuentro con la persona de Jesús, todo eso va a redundar precisamente en el reconocimiento de la dignidad con la que yo fui creado, en la dignidad con la que Dios me ha adornado en la vida. Hay un camino y es interesante y se puede hacer un trabajo extraordinario desde esa condición espiritual. Pero realmente en muchos casos no necesitan de sacerdote, necesitan de un acompañamiento profesional que ayude a determinar qué vacíos. El cerebro es un órgano más del cuerpo humano, y así como se puede enfermar el corazón o un riñón o el hígado, yo qué sé, cada cosa, y cuando falla eso, pues fallan muchas cosas en el cuerpo. El cerebro es un órgano más que también falla, y cuando faltan ciertos químicos, cuando no hay una producción equilibrada de ciertas realidades que tiene que producir el cerebro, puede llevar a una persona a estados muy complejos de depresiones, de situaciones en que las personas son incapaces de resolver sus propias realidades, sus propios problemas, y se ven sumergidos en situaciones de una oscuridad inmensamente grande, haciéndose casi incapaces, y en algunas circunstancias cuando toma la decisión, incapaces de resolver las cosas con claridad. Entonces yo creo que esto, desde luego, desde la espiritualidad podemos hacer un acompañamiento, pero necesita también otro tipo de intervenciones. Pues creo que igual para los que nos escuchan es importante que oigan, porque he escuchado muchos muchachos, muchos jóvenes decir como no, pero es que yo para qué voy a acudir a un sacerdote. Se limitan netamente a un psicólogo o un psiquiatra, ¿sí? Buscando un tipo de medicación de pronto que pasme o neutralice esa falta de decisión que puede existir en el momento, ¿no? Igual hay que tener algo en cuenta, y eso sí me gustaría de pronto que su merced me aclarara, ¿no? Ahorita estamos en un nivel social en el cual hablamos de la depresión, ya se habla y se es consciente de un trastorno de ansiedad, de varios trastornos que están afectando más que todo a los niños y a los jóvenes. Ya poco a poco se han descubierto que hay adultos que tuvieron sus trastornos, pero no eran tan conscientes de ellos.
Una cosa es de pronto tener o padecer un trastorno de ansiedad o de depresión, y otra cosa es llegar a catalogar todo como trastorno de depresión y ansiedad, porque ahora muchachos lo que les voy a decir es: no, es que yo tengo depresión, no, yo tengo ansiedad, pero realmente es una emoción que se está viviendo en el momento. De pronto, como un padre de familia o incluso en el ambiente escolar, ¿cómo se puede llevar a manejar eso para no catalogar o agrandar un problema que realmente no lo es de base? Muy interesante lo que planteas. En la Edad Media, bueno, el tema de la depresión es un tema que ha acompañado a la humanidad desde que el hombre es hombre. Esa es una realidad. Pero en la Edad Media, por ejemplo, no sabíamos que existía la depresión. Ese diagnóstico no existía, no había esa realidad. Allá aparecía ciertamente todo el tema de los pecados capitales. Y de los pecados capitales había uno que se llamaba pereza, que es una persona que se quedaba quieta, que entraba en sí misma, que no se relacionaba con nadie, que se encerraba, que no sé qué. Y eso es una descripción típica de una depresión, una enfermedad que existía en la Edad Media, que se catalogó como pereza y fue catalogada como pecado capital en ese momento. Hoy día, gracias a Dios, tenemos avances significativos en las ciencias como la psicología, la misma filosofía, que hace una percepción o hace un estudio, un análisis interesante. Las distintas escuelas psicológicas han hecho avances significativos frente a todas estas realidades en las que el hombre puede terminar sumergido por una cantidad de situaciones que en últimas no es el problema grande o de fondo para llegar a pensar que esto me tiene que llevar a quitar la vida. Estas enfermedades están, las tenemos, y de una u otra forma son enfermedades que también se pueden acompañar. Claro, la ciencia tendrá su aporte y tendrá la manera de decirlo, pero también se puede acompañar. Voy a dar un ejemplo muy sencillo que a mí me parece y me ha servido y lo he aconsejado muchas veces en el sacramento de la reconciliación, como me lo decía Antonio ahora. Por ejemplo, cuando una persona se confiesa de lo que me acabas de decir, ¿no? Es que estoy en estado depresivo, no sé qué. Bueno, yo generalmente acostumbro a preguntar cómo reza, cómo hace su oración. Y generalmente personas en esa situación, uno de los signos que aparecen son personas que hacen su oración siempre de súplica, de petición, de pedir perdón, y se enfrascan en ese tipo de esquema de oración. Cuando hay otras formas de oración, y una recomendación, por ejemplo, desde la vida espiritual para personas que están en esa situación, es que tienen que cambiar el modelo de oración. ¿Y por qué lo tienen que cambiar? Por una oración más de acción de gracias, una oración de alabanza, de reconocimiento de las cosas buenas que Dios da en la vida. Y las personas poco a poco, cuando entran en esas dinámicas, van saliendo ciertamente de esos estados depresivos. Son aportes que son interdisciplinares. Es la ciencia, es la psicología, la psiquiatría, es la vida espiritual, porque aquí hay una cosa de fondo que lamentablemente la sociedad actual quiere desconocer, y es que nosotros no somos solamente seres biológicos, materia. En nosotros hay una condición inherente, profunda, que es esa realidad espiritual que reclama relación con Dios. Ahí es donde corte esta parte. Ahí es donde uno se siente tranquilo, porque ciertamente uno va avanzando en la vida ministerial, uno se da cuenta de que la gente le falta acción de gracias, le falta precisamente Eucaristía, ¿sí? Y uno de las maneras que yo he encontrado también, y lo decía el padre Manuel, como de encauzar un poco esas situaciones, es: haga una lista de cosas buenas que tiene en su vida y dé gracias por eso. Tráigala a la misa el domingo y dé gracias por eso, porque la sociedad de hoy en día, yo creo que somos hijos de nuestras épocas, ¿sí? Los antiguos, digo yo, decían: no, es que usted tiene que aguantar, es que tal cosa, tal otra. Pero hoy en día, en una sociedad muy de cristal, donde cualquier cosa es frágil
y logra dañar a las personas, hace falta ese sentido de la acción de gracias que dice el Padre, ¿sí? De descubrir, insisto, lo bueno que hay en la vida, incluso en medio de los sufrimientos y de los dolores, ¿sí? Yo me acordaba mientras los escuchaba, me llegó a la parroquia un caso que me impactó muchísimo, de una joven que yo regularmente nunca la había visto en misa, por ahí en la calle de vez en cuando, y llegó muy desesperada, sin ganas, estaba con el corazón y con la vida rota, y literal me dijo así: Padre, yo vengo acá porque no sé qué hacer y lo vine a buscar a usted porque todo en mi vida es un fracaso, ¿sí? Y este es mi último recurso, porque si yo no hubiera buscado esto, yo hubiera tomado una decisión terrible. Y yo quedé, varias señoras están esperándome para confesarlas, y yo quedé muy impactado. Yo dije, yo nunca pensé que me fuera a llegar esto. Yo dije, eso es algo lejano. Y precisamente días antes había en la administración municipal, por la Secretaría de Salud, había llegado a la parroquia a pedir una Eucaristía por todos esos casos que sucedieron en Facatativá, muy seguidos. Es que fue un joven, y luego al tercer día fue un adulto, y luego fue unos otros jóvenes, y la administración está muy preocupada por eso. Y yo me acordé de que, y porque me contaron ese mismo día de la misa, que Facatativá tiene algo muy interesante en el hospital, que es una unidad psiquiátrica de urgencias psiquiátricas. Yo me pareció algo, yo dije, ¿eso existe? ¿Sí? Y lo primero que dije fue, la atendí, le dije, venga, cálmese, tranquila, hábleme, ¿por qué? Y empezó a contarme toda la historia, todo lo que le había sucedido. Y yo le dije, mire, yo debo ser sincero con usted, y espiritualmente le puedo ayudar hasta aquí, con todo lo que yo ya le he dicho. No lo digo porque ahí ya la estaría poniendo en evidencia. Pero lo mejor que usted puede hacer es que ahorita mismo se vaya para el hospital y se interne por urgencia psiquiátrica. Yo dije, no puedo hacer nada más. Y fue triste algo que me dijo, y es que y es algo muy importante que debemos tener presente, luego como sacerdotes, como pastores, y quienes escuchen esto como padres de familia, como papás y mamás, y es que no es algo que sea de bobadas, por decirlo así, o que otra vez se puso todo sensible, sino que es algo importante y que hay que prestarle atención. Y esta muchacha llegó y me dijo, padre, es que si yo voy, mi mamá otra vez me va a reclamar que esto, que lo otro, y es duro. Y ahí viene un poco como mi pregunta, y padre, como rector del colegio, ¿sí? Seguramente ha tenido casos así, ¿sí? ¿Cómo desde el colegio, no tanto hacia los jóvenes, pues porque yo sé que en el colegio hay psicólogo, hay acompañamiento espiritual y es muy valioso, pero el acompañamiento a los padres para que comprendan esa realidad que es actual, que ya está entre nosotros y que no es algo solamente de los países del primer mundo, por decirlo así, sino es algo que también nos toca a nosotros, al país del Sagrado Corazón. Muy interesante lo que acabas de plantear. Quiero partir de esto y quiero que me lo entienda, porque me parece a mí que el problema de fondo, marcado por muchos elementos culturales, muchas realidades muy imperceptibles, pero que poco a poco van haciendo su tarea, su trabajo, deteriorando de alguna manera la vida social, los ideales de las personas. Una primera cosa es esta, mira, a mí me parece que estamos en medio de una sociedad que no quiere sufrir, que le tiene miedo al dolor, que le tiene miedo a los fracasos. Y la imperfección, o mejor, la perfección del ser humano,
un ser humano perfecto, un ser humano que no sufre, un ser humano que no le duele, no existe. Y entonces nos hemos venido colocando delante de un ideal de hombre, de ser humano muy plano, donde solamente quiere sentir bien, solamente quiere disfrutar, solamente quiere tener. Un ser humano preocupado por ese tipo de cosas. De fondo, el valor cristiano o el valor o la imagen del ser humano que nosotros tenemos en el modelo es la persona de Jesús, que fue un ser humano como nosotros, que vivió en función de servir, de hacer, de construir, de edificar, de darse, de donarse, de ofrecerse, de gastarse, con una gran cuota de dolor. A él sí que le tocó una gran cuota de dolor. Le tocó cruz. Y el hombre de hoy con una incapacidad grandísima de cargar su propia cruz. Hoy estamos en medio de esa situación. Y es un fenómeno, es una cosa cultural. Nuestros jóvenes a veces idealizan la propia humanidad, pero no se dan cuenta que nuestra humanidad es de carne y que la carne duele, que tiene su cuota de dolor, un desamor. ¿Cuántas cosas no escuchamos nosotros de fracasos en la vida afectiva de las personas? Y por un fracaso de eso ya están pensando en que hay que aniquilar la vida. Yo creo que es simplemente una muestra de un tema cultural, de una situación cultural que se está metiendo entre nosotros con mucha fuerza, cuando el corazón está hecho para rehacerse, para reconstruirse. Tú hablabas de personas que llegan vueltas pedacitos, hechas pedazos. Sí, de eso nos llega mucho. Pero la persona tiene la capacidad de rehacerse, pero a veces se hacen incapaces para rehacerse. Es un problema cultural que tenemos. Es una primera idea. Y hay una segunda situación que a mí me parece, y es que se han derrumbado los grandes referentes que colocaban normas, límites, nortes en la vida. Se han ido derrumbando, se han ido desboronando. Entonces, lo importante es el libre desarrollo de la personalidad, lo importante es mi libertad. Entonces, con mi libertad yo hago lo que quiera, y por ese yo hago lo que quiera terminamos metidos en unos problemas gravísimos de orden moral, de orden emocional, de orden económico. Hacemos lo que no tenemos que hacer en contravía de unos valores y de unos principios que deberían ser norma en nuestra vida. Si no nos metiéramos en esos líos tan grandes, no estaríamos en situaciones tan difíciles como la droga, no estaríamos en situaciones tan difíciles como el hecho de pensar en quitarme la vida, no estaríamos en situaciones tan complejas de inmoralidades que destruyen abiertamente la vida afectiva de las personas, el corazón de las personas. Entonces vamos derrumbando esos grandes referentes que en últimas hoy es tan difícil para nosotros predicar a Jesucristo, que es el gran referente para nosotros, modelo de hombre, de virtud, los criterios del Evangelio. Eso a veces parece que no toca, no llena la vida de las personas, y tenemos que abrirnos a esas realidades. Entonces a mí me parece interesante lo que acabas de plantear, porque detrás de todo eso que estás diciendo y de los sufrimientos de las personas hay un problema cultural con el que nosotros tenemos que luchar. Y ahí está nuestra tarea, de evangelizar, de ayudar a comprender el valor que tiene el ser humano, la dignidad del ser humano, de su trabajo, de su vida, de su vida familiar, el valor de la familia, que es una cosa hoy eso es uno de los grandes referentes que se han derrumbado. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes están creciendo solos, acompañados de internet, sin papá y sin mamá? Bueno, son muchas cosas, pero ahí de fondo hay unos problemas gravísimos que deterioran mucho un buen criterio, un buen juicio frente al tema de la vida. Y lo último que expresabas, que me parece también muy valioso, por ejemplo, en el ambiente educativo, cuando pasan estas cosas, cuando surge una inquietud de alguno frente a esta situación, los colegios todos
tienen unas rutas que se activan, inmediatamente se activan, de acompañamiento psicológico y de otras instancias que el municipio ofrece. Pero me llama la atención lo que acabas de decir del hospital. El hospital tiene una oferta magnífica de atención en estos casos de primera mano, que ayudan muchísimo a hacer entrar en razón y sobre todo el cuidado de la salud mental, que me parece que es tan importante. Y desde luego todos los programas que existen en los procesos formativos de las instituciones educativas, que tienen que propender precisamente a los valores de la vida, de la sociedad, de la patria, de ver el proyecto de vida siempre como con ilusión, con metas grandes. Hacia allá tenemos que lanzar a nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes, a pensar con más seguridad, con más amor por proyectos de vida que, vuelvo a repetirlo, tienen su cuota de dolor. En cuanto a lo que su merced dice, claro, uno a veces dice, no, es que uno prefiere no sentir el hecho de que no le duela a uno nada. Conozco igual casos particulares en los que eso no es impedimento, ¿no? Hay gente que está dispuesta a servir, a que duela y a cargar con una cruz propia, pero a veces el problema va más allá, ¿no? Cuando ya a veces esa cruz propia se pierde, no sabe uno cuál es esa cruz propia y de pronto termina cargando cruces ajenas. ¿A qué me refiero? Digamos, situaciones familiares, amistades, cuestiones de pareja. Entonces esa cruz personal se pierde. Ya de pronto uno se le olvida ese tipo de cruz, la desconoce y simplemente se vuelve partícipe de cargar cruces ajenas, y el día que trata uno de recuperar la cruz propia no la encuentra, no sabe uno cuál es. Entonces sí me gustaría como mirar ese punto, porque a veces no es que uno, a veces lo digo por experiencia propia, no es que uno a veces no quiera sufrir, porque desde lo personal estoy dispuesta al dolor, porque como su merced decía, Jesús es el referente más grande de mi vida, pero a veces termina uno perdiendo su cruz, ayudando a cargar cruces ajenas que igual no deja de doler y no incomoda y no molesta, pero hay que poner de pronto un límite o cómo sería ahí el asunto. No, sí, sin duda alguna, en lo más humano que uno puede percibir de sí mismo es que a nosotros no nos gusta que nos duela. A mí no me gusta sentir dolor. Como cualquier ser humano, no nos gusta sentir dolor. Pero sabemos que cuando duele, sentimos que estamos vivos. Cuando duele, sentimos eso. Para mí es muy elocuente esta expresión, este caso, esta situación. Lo he escuchado, como muy seguramente ustedes lo han podido percibir en algunos ambientes, cuando lo invitan a uno al hospital. Yo recuerdo mucho algún momento que me tocó ir con mucha frecuencia por una situación de salud en el ambiente de mi familia. Fueron 8 meses yendo día por medio al hospital en San Ignacio, en Bogotá. Y conocí muchos enfermos, muchas familias con temas de cáncer, de cosas muy dolorosas. Y me encontraba con gente que me decía, padre, hable con mi papá, hable con mi mamá. Y yo entraba y hablaba con ellos y me decían, padre, me quiero morir. No me aguanto más este dolor, no me aguanto más esta situación, me quiero morir. Para mí fue muy claro escuchar al capellán del hospital en algún momento, porque él hablaba, decía, ellos tienen una política muy estricta frente al manejo del dolor y las terapias y todo lo que ellos utilizan para controlar ese tipo de situaciones en las personas. Evitan mucho, por ejemplo, el tema de la morfina por muchas cosas, ¿no? Porque es un adormecimiento. El dolor hace parte de la vida, pero me decía el capellán, me decía, padre, piense usted y ojalá pueda volver a hablar con alguna de estas personas que se haya recuperado. Cuando una persona le pide a uno, padre, no quiero vivir más, me quiero morir, ¿qué es lo que está reclamando con esa expresión? Lo que está reclamando es quíteme el dolor. Le quita el dolor y la persona vuelve a vivir. Pregúntele si se quiere morir
No, pues ya no tiene dolor, ya no se quiere morir. Entonces, muchas cosas de las que nosotros hacemos es tratar de ayudar a las personas a quitar el dolor. Pero ciertamente, a veces las personas terminan desconociéndolo por unas historias personales que son muy dolorosas, se enfrascan en los problemas de los demás. Y yo sostengo que las personas se tienen que consentir un poco, se tienen que alivianar un poco de su propia realidad para poder ayudar a los demás. De lo contrario, si nosotros desconocemos nuestra propia fragilidad, pues podemos terminar yendo los dos en la misma dirección. Esa es una realidad. Pero se trata de quitar el dolor. Yo pensaba ahorita mientras el padre hablaba de todos estos casos, y uno visita la clínica y la gente con dolor dice, padre, ya no más. Y hay una expresión muy... a mí me confronta mucho cuando me la dicen, padre, ore para que el Señor me lleve pronto. Y yo inmediatamente le doy la vuelta y le digo, más bien oremos para que el Señor le ayude a usted a cargar con esa cruz que le tocó, que sepa sobrellevar el dolor y que se haga su voluntad, ¿sí? Y yo les digo, miren, yo en este estuchecito siempre hay una crucecita. Yo, miren, él no se bajó de la cruz, le dolía hasta el tuétano, ¿sí? Pero no se bajó. Y eso le digo yo a la gente en la misa, cuando generalmente el evangelio habla sobre algo de cargar la cruz, de seguirlo, es esto, ¿sí? Porque es que la cruz, el Señor no duró toda la vida colgado, ¿sí? Él tuvo que morir, pero al final del camino de Jesús está la resurrección, es decir, hay alegría, hay alivio, hay gozo, ¿sí? Él es el alivio, por eso dice, vengan a mí todos los que están cansados. Y es parte de eso, porque a la vez pensaba yo también en la eutanasia, que es una realidad hoy en nuestro país que con mucho debate. En los últimos meses hubo un caso donde yo con dolor decía, a mí me cuestionó mucho que una persona que se hizo muy famoso en los medios de comunicación, que decidiera acabar con su vida, fuera tratado como un héroe, ¿sí? Y a mí me confronta. Yo no digo más porque después me crucifican aquí vivo, cuando yo creo que el héroe es aquel que se levanta, afronta, vive, le enseña a sus hijos, a sus hermanos el valor de la perseverancia, de salir adelante. Porque el camino fácil, y lo decía el padre, de no querer sentir dolor, y la única manera es tomar esa decisión terrible, ¿sí? Y cuando a veces el dolor hay que sanarlo con un proceso y con un camino, medicina, acompañamiento espiritual, acompañamiento de la psicología, todo lo demás. Son muchas cosas en torno a este tema y podríamos seguir hablando de esto, pero a uno le duele cuando uno sabe estas situaciones, y sobre todo cuando son cercanas, y uno dice, yo tal vez pude haber hecho más, y ahí queda un poco el acogerse a la misericordia de Dios que perdona todo. Porque una vez, para avanzar en este audio video podcast, ¿sí? Una vez alguien me preguntó, padre, ¿qué pasa con la gente que toma esta decisión? ¿Se van directamente para el infierno o qué pasa con ellos? Y con un caso muy cercano que ocurrió en Mosquera, el padre sabe que le hablo, me lo preguntaron y yo dije dos cosas, ¿sí? Y ahí viene un poco mi pregunta. Primero, hay que seguir orando, porque la oración es consuelo para la familia
y ayuda mucho al difunto, ¿sí? Y segundo, no sabemos. Yo que soy un fiel y tengo mucha fe en la misericordia de Dios, yo creo que Dios conoce nuestros corazones y Él sabe por qué, ¿sí? Y ahí viene la pregunta: ¿cómo acompañar a las familias de las personas que tomaron esta decisión? Porque es complicado. Sí, es cierto. Bueno, propone muchos temas, muchas cosas. Yo hablo mucha cosa. Bueno, interesante. Miren, recuerdo, voy a recordar algo de la doctrina de la iglesia que me parece que es importante que lo tengamos claro para poder entender de qué se trata. El juicio, la condenación, la doctrina de la iglesia cuando habla de este tema, pues nunca la iglesia ha dicho tal persona se ha condenado. Lo que la iglesia sí ha dicho es este se ha canonizado, es decir, ha llegado a los altares, es santo. Eso sí lo dice la iglesia. Sin embargo, la doctrina también nos dice que llegar a la presencia de Dios nos exige una caridad perfecta en nuestro corazón, y así tiene que ser el camino por el que tenemos que andar todos nosotros. El pecado grave mortal pues produce una separación del amor y de la misericordia de nuestro Dios. No podemos ofender a Dios con el pecado grave mortal. Pero para que haya pecado grave mortal se necesitan dos cosas en juego muy importantes, ¿no? Que es la plena advertencia, o sea, que la persona está plenamente advertida, que conozca la doctrina de la iglesia, desde luego la tiene que conocer, plena advertencia, y el deliberado consentimiento, o sea, el hecho, la acción, el acto como tal. Cuando se dan este tipo de situaciones, por ejemplo, de aniquilar la vida, quitar la vida, cuando se dan este tipo de situaciones, hoy es muy evidente que para tomar esta decisión falta algo de los 5 sentidos. La plena conciencia para tomar la decisión. Puede haber conocimiento de la situación, puede haber el deliberado consentimiento, pero el deliberado consentimiento puede estar mediado por una condición psicológica muy grave que impide que la persona con sus 5 sentidos tome esa decisión. Generalmente, para tomar esa decisión, algo tiene que estar fallando en su estructura mental. Es decir, que faltaría un aspecto de esa realidad para tomar la decisión. Está viciado un aspecto para que haya pecado grave y mortal. Desde luego no podemos quitarle la connotación de pecado, pero no le podemos dar el calificativo de grave o mortal. Y lo voy a ilustrar mejor. La experiencia de los mártires mexicanos es interesante. Creo que todos conocemos parte de esa historia. Y hay un mártir mexicano, entre ellos está el niño santo, José Luis Sánchez de Riga, está el padre Agustín Pro, hay varios santos mexicanos, entre ellos uno muy taquillero que lo veneran mucho en Ciudad Juárez, al norte del país, cerca de Estados Unidos. Y resulta que cuando los soldados mexicanos entraron a la casa cural donde estaba el sacerdote estaba durmiendo. Y se despertó del estruendo que hubo, y la primera expresión que él utilizó despertándose fue: no quiero que me maten. No quiero que me maten, fue la expresión de este sacerdote. En el proceso de canonización, quienes hicieron la parte fiscal para negar la canonización de este santo, acudían a que la expresión que utilizó el sacerdote era como una negación al martirio. No quiero que me maten, no quiero morir. Intervino la Facultad de Psicología de la Universidad Gregoriana en el tema, y
afirmó dos cosas bellísimas, diciendo: es normal, absolutamente normal, que una persona con sus 5 sentidos defienda la vida. Este sacerdote fue muy normal la reacción que al despertarse quisiera proteger su vida. Esa fue la primera afirmación que hicieron. Y la segunda afirmación fue precisamente que en la reacción del sacerdote, lo que interviene de una manera muy clara en su estructura mental es que era una persona que gozaba de perfecta salud mental. Y por eso terminó canonizado en la iglesia, santo de la iglesia, muy taquillero porque lo buscan mucho por allá en Ciudad Juárez por muchas razones que los mexicanos tienen en su devoción, en el amor a los mártires de México. Simplemente esto para decir que tomar esta decisión ciertamente implica el tomar la decisión de quitar la vida implica un desajuste mental, emocional, que no podríamos nosotros llegar a afirmar abiertamente. Produce la condenación, produce situaciones de un alejamiento absoluto y total de Dios. Ciertamente debe haber una situación de pecado, ciertamente debe haber un juicio delante de Dios, pero no en la condición en la que se creía antes del Código de 1917. Si ustedes recuerdan, las personas que tomaban esta decisión tenían que ser enterradas fuera de los cementerios, no se les podía celebrar la Eucaristía, pero después en el Código del 86, por todos estos avances científicos, sobre todo de la psicología, determinó que ese juicio era supremamente severo y que realmente la realidad de las personas no podíamos juzgarla solamente desde ese punto de vista moral, sino que también había que leerlo desde el punto de vista psicológico. Ahí hay una razón. Digo que hay 3 aspectos puntuales que a mí me tocan mucho. El hecho de escuchar a mucha gente externa, o algún caso, digamos, en lo personal. Ya particularmente hace un año yo sufrí la pérdida de 2 tíos por suicidio, ¿sí? Es el hecho de escuchar que gente que incluso de la misma familia o externos que no han vivido una situación tan fuerte catalogan a estas personas o de cobardes o de valientes, ¿sí? 1, eso. 2, el hecho de lo que decía el padre Antonio, el tema del suicidio asistido o la eutanasia, ¿no? Lo que pasó con este muchacho también es complejo porque es el hecho de querer quitar el dolor y es de cómo ve la iglesia también ese suicidio asistido o esa eutanasia o esos procesos. O también el hecho de que una persona que lo piensa, porque he visto casos muy premeditados, particularmente compartieron conmigo un caso en el que el muchacho hizo todo un sistema en su cuarto, completamente así estructurado, en el cual se apuntaba con un objeto muy puntual debajo de su mandíbula y al mover el pie se detonaba este artefacto, ¿no? Entonces, hay personas también que tienen la conciencia de las Eucaristías, ya como su merced lo mencionó, antes no se podía, ya ahora sí. La aspersión del agua bendita en la entrada. Hasta hace muy poco tuve el conocimiento de que si la persona no es bautizada, eso no se puede hacer, porque la familia tiende a pensar de que la persona queda bautizada y directamente va al cielo. Entonces yo digo que hay muchas connotaciones sociales y eclesiales que de pronto uno también no entiende, porque de pronto uno es muy lejano a este tipo de información, o de pronto también hay que reconocer que hay personas de la parte eclesial que suelen no tocar el tema, evitarlo y hacer caso omiso al mismo. Sí, yo siento que es un tema que tenemos que mirar con mayor serenidad. Es decir, esto no lo podemos abordar. ¿Y quién juzga eso? O sea, ¿o quién nos da a nosotros el derecho de juzgar una situación de estas? Las afugias que vive la gente, los problemas tan graves que se han suscitado en nuestra sociedad, el efecto de la pandemia. El efecto de la pandemia generó una situación de salud mental muy complejo en nuestra sociedad, una cantidad de situaciones de abandonos, de despreocupaciones. Yo pienso, por ejemplo,
en el ambiente de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Cuántos niños, lo dije hace un momento, cuántos niños crecen solos? Y solos acompañados con un celular, con internet, con televisión, les damos, pareciera que lo importante es simplemente lo económico, pero una caricia, un abrazo, una palabra de afecto, son personas que están creciendo para este mundo y crecen con esas carencias, con esas dificultades. Yo digo que en todos estos ambientes vamos generando también en la sociedad unos vacíos enormes que después tratar de resolverlos, de solucionarlos sobre alguna tarea imposible. Y desde luego, esa mentalidad que nosotros tenemos, que es una tendencia muy de la sociedad a juzgar, a criticar. Les voy a contar una anécdota personal que para mí fue muy diciente, muy elocuente. Recién ordenado sacerdote en la parroquia donde me correspondió servir mis 2 primeros años de ministerio sacerdotal del grupo de confirmación, una niña tomó la decisión de quitarse la vida. Eso fue un drama terrible, una población pequeña. Eso, si aquí, vuelvo a repetirlo, un solo caso ya nos tendría que poner en una situación de alarma gravísima. En 5 casos en una semana fue una cosa aterradora. O sea, es que esto no puede volver a pasar. Es una cosa en la que todos tenemos que trabajar y hay que hablar del tema con una gran claridad sobre el valor que tiene la vida humana. Bueno, muchas cosas que tendremos que hacer y que tenemos que hacer. Pero recuerdo mucho esa situación donde los papás no aparecían. Siempre era una tía o un familiar o un primo al que iba a pedir las misas y estas cosas. Y hizo todo el proceso en la parroquia de exequias y todo este tipo de cosas. Los papás nunca aparecían, me llamó mucho la atención eso. Entonces en el ambiente vino la tía de la niña, vino la tía a pedirme la misa de novenario, recuerdo tanto. Entonces yo no la quise recibir, le puse una condición, le dije hasta que vengan los papás a hablar conmigo, con todo gusto le recibo la misa. Se la puse así en esa calidad. Entonces me llegaron los papás. Miren, avergonzados esos papás, con una vergüenza. Es decir, la familia se ve muy afectada por esa situación de deshonra, se sienten culpables. Pareciera que la situación que se presentó los puso en tela de juicio de todo el resto de la comunidad. O sea, una vergüenza impresionante por la situación que se dio en ese momento. Esa era la situación, en una tristeza, los ojos, en un llanto, la cara demacrados. Pobres papás, a mí me impactó mucho verlos. Entonces los escuché un poco, les pregunté un poco qué era lo que había pasado, cómo había sido la situación, ahí me contaron un poco la situación. Y al final les dije, miren, no les voy a celebrar la misa de novenario aquí en el templo. Quiero ir a su casa a celebrar la misa de novenario. Una familia supremamente humilde. Por allá, arriba, en una montaña, por allá llegué, me mandaron un carro, y fue una cosa muy simpática. Me mandaron un carro en un ambiente, y les voy a contar un pecado mío, en un ambiente muy de una soledad, de pobreza, la casita, los pisos en tierra, todo lleno de humo. Bueno, después les cuento que entendí por qué tanto tizne de eso, ¿no? Y claro, celebré la Eucaristía ahí donde fue la situación de esta niña, una jovencita como de 17 años. Y celebré la Eucaristía ahí. Y yo le dije a mis acólitos, este es mi pecado, le dije a mis acólitos, les dije, bueno, celebramos la Eucaristía, empacan todos y nos vamos, yo no quiero que me ofrezcan nada. O sea, a mí era una situación como tan difícil, no quería eso. Pues me hicieron caso, terminé la misa, recogieron todo, nos fuimos. Y eso que yo voy saliendo a la puerta despidiéndome y me cogió la mamá de la niña del brazo y me dice, padre, usted no se puede ir sin compartir con nosotros la comida. ¿A dónde me llevaron? A la cocina. Ya entendí por qué había tanto tizne, pero una estufa de carbón, eso lleno de leña, toda la cosa. Bueno, todo negro, lo único que veía blanco eran los platos, no había nada más. Todo era así, en ese ambiente como tan oscuro. Bueno, destapó la olla la señora
un caldo de papa, me acuerdo tanto que era con carne, con costilla y toda la cosa. Y el hermanito de la niña se sentó al lado mío. Pues yo digo a la visita del sacerdote, como, bueno, el chico ahí entonces empezó a hablar conmigo y me sirvieron el mejor caldo de papa que me he comido en la vida fue ese. Qué sabor, qué cariño de esa gente. Y entonces, claro, hablando con el niño y me dice, ¿le gusta el caldo, padre? Y me dice, le dije, sí, está muy rico, ¿te gusta? Dijo, sí, y le pregunté, ¿comes caldo, tomas caldo con frecuencia? Y me dice, no, padre, es porque usted vino. Y le pregunté, ¿y usted come carne con frecuencia? Y dijo, no, padre, la compraron para hacer su comida. Usted no se imagina la pobreza, la pobreza de esa gente en medio de tanto sufrimiento. Uno entiende muchas cosas cuando uno toca esas realidades. Y me tocó tocar esa realidad y es impresionante. La gente sufre mucho y es ahí donde todos tenemos una gran responsabilidad. Y lo que estamos viviendo hoy día es fruto de muchos dolores, de muchas angustias, de muchas situaciones que hoy tenemos que resolver. Y a nuestros niños y a nuestros jóvenes les tenemos que ayudar a ver la vida con otros ojos. ¿Que esto tiene una cuota de dolor? La tiene. Pero con eso tenemos que aprender a vivir felices. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Esa es la promesa del Señor. Creo que hacia allá apunta todo. Sí, yo creo que el mensaje más claro es que todos tenemos un propósito en esta vida y ese propósito tiene un dolor. O sea, inherente, lo querramos o no lo querramos, ese dolor estará. Yo creo que de los mensajes más bonitos es que papás pendientes de sus hijos, hijos igual pendientes de sus padres, porque también ellos también cargan muchas cosas. No significa que ellos también puedan en cualquier momento tomar la misma terrible decisión. No podemos ser personas que juzguen a aquellas que tomen este tipo de decisiones. Al contrario, tratemos de ser esa red de apoyo para nuestros amigos, nuestros familiares, incluso gente que no conozcamos. Uno nunca sabe cuándo una palabra de aliento puede ayudar a alguien. Recordémosle cuánto valen, lo valiosos que son, las personas tan bonitas que son y qué mejor manera después de estos mensajes y estas reflexiones tan lindas. Padre Manuel, muchísimas gracias por el espacio, por compartir esas anécdotas tan personales que yo sé que a muchas personas les van a ayudar y le agradezco infinitamente. No, con todo gusto, y me parece que estos espacios son necesarios, son importantes, porque creo que ayudan a aclarar muchas de estas realidades y situaciones que se presentan entre nosotros y que de una u otra manera tienen que ser prioridad en nuestra misión y la tarea que Dios nos ha confiado. Muchas gracias. Padre Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Siempre un gusto escucharlo. A mí me gusta escuchar las anécdotas del Padre Manuel desde el seminario. Eso es muy agradable escucharlo. Padre, muchas gracias. Este espacio, Laura, y a todos los que nos escucharon y nos ven, muchas gracias de verdad. Compártanlo, recuerden siempre enviárselo a una persona que tal vez necesite una palabra de aliento, que necesite una información, una llamada incluso. Entonces compártanlo, envíenlo, rótenlo por el grupo de la familia. Esto es información que sí merece ese tipo de cadenas por WhatsApp. Esta información sí la requiere. Recuerden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, inquietudes, suscribirse al canal, seguir mirando el contenido tan informativo y tan bonito que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerden, nos vemos todos los viernes a las 5 de la tarde en Influencers de Dios.